Por supuesto que para acudir al tribunal, para presentar una demanda, hay que cumplir ciertos requisitos. El tribunal, que cuenta con recursos financieros importantes debido al aporte de los estados, tiene un cuerpo de profesionales para asesorar a futuros demandantes. No solamente eso, sino también en su página hay guías, por ejemplo, de cómo confeccionar una demanda, cómo se debe presentar y demás. El tribunal, que empezó su actividad en 1959, hasta el 2019 había dictado más de 22.500 sentencias. Bueno, otras actividades u otras acciones, mejor dicho, del Consejo de Europa en pos de la protección de los derechos humanos se constituye, por ejemplo, con la firma en Turín de la Carta Social Europea. La Carta Social Europea vendría a ser como un equivalente menos desarrollado tal vez al Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Otra acción para destacar es la figura del comisario de derechos humanos. El comisario de derechos humanos tiene potestad para visitar países, ya sea a invitación de estos o por propia iniciativa. Fruto de su visita, hará un informe que será dirigido o al Comité de Ministros o a la Asamblea Parlamentaria, que son dos órganos del Consejo de Europa, con conclusiones y recomendaciones hacia el Estado visitado. Bueno, yendo ahora al proceso de la integración europea, también vemos vamos a ver que es fruto de la acción continua que se ha hecho y que se hace inclusive actualmente, ¿no? Y que podríamos decir que empieza en el año 1950 con la célebre Declaración Schuman. En la sede de la Cancillería francesa, el ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, Robert Schuman, pronuncia un discurso célebre donde propone colocar la producción de acero de Francia y de Alemania juntas en bajo una autoridad común, en una organización que además se abría a la participación de los demás países de Europa. Esto tenía una importancia fundamental porque Francia y Alemania venían de un periodo de 70 años de hostilidad con 3 guerras. La guerra franco-prusiana en 1870 y después las 2 guerras mundiales. Entonces, esto era casi, podríamos decir, revolucionario. En 1951, por el Tratado de París, se constituye la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Después de la CECA, en el año 55, en Mesina se reúnen los ministros de Relaciones Exteriores de los países signatarios de la CECA, que eran Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y se firman 2 tratados en Roma: la Constitución de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de Energía Atómica, o Euratom. Tenían sus órganos ejecutivos, que eran comisión y consejo, además de la Asamblea y Tribunal de Justicia. Los órganos ejecutivos eran propios de cada uno. La Asamblea, llamada Parlamento, también después, y Tribunal de Justicia eran compartidos. En el año 65 hay otro hito, digamos, que es la fusión de los órganos ejecutivos, un tratado que se firma en Bruselas. Y en el año 70, las comunidades contaron con un presupuesto único por primera vez, y un presupuesto que daba una cierta autonomía financiera a las comunidades, independientemente del aporte de los estados. En el Parlamento ocurre también un hecho
muy importante en 1979. Hasta ese año, el Parlamento Europeo se componía con representantes de los parlamentos de los estados. Ese año, en cambio, se celebraron las primeras elecciones para la elección de 410 diputados del Parlamento. Y en el año 86, otro ítem más, es la firma en Luxemburgo y en La Haya de la llamada Acta Única Europea, que modifica los tratados de Roma, buscando la cohesión económica y social. También se reguló por primera vez lo que se llamaba la cooperación política europea. Esto era a efectos de materia, por ejemplo, de medio ambiente, política social, etc. Y se crea un tribunal de primera instancia, además del tribunal que ya existía. Bueno, y finalmente llegamos así al Tratado de Maastricht en 1992, dando nacimiento a la Unión Europea.